El origen embrionario es el desarrollo inicial de un organismo a partir de la célula, huevo o cigoto. El cigoto es la célula que se forma de la unión del óvulo y el espermatozoide, la cual comenzará la división celular de manera exponencial, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 y así sucesivamente. Estas células se denominan blástulas. Conforme el embrión se va desarrollando, pasa por varias etapas. 1. Gastrulación. En las células se comienzan a diferenciar y se forman en capas conocidas como endodermo, mesodermo y ectodermo. Mórula. Este proceso se conoce como segmentación. Las células de esta comienzan a diferenciarse y empieza la fase del blastocisto. Blastocisto inicial. También se llama fase de la gástrula inicial. En esta etapa es cuando coincide con la llegada del óvulo fecundado al útero. En este momento comienza a entrar agua hacia el espacio interno de la mórula y forma una cavidad única, llamada cavidad de blastocisto. Las células o blástulas se acomodan especialmente en dos porciones dentro de la nueva estructura, denominada blastocisto. La primera es la capa de células superficiales llamada trofoblasto, la cual recubre la superficie esférica y en un futuro formará el saco embrionario. La segunda es la masa celular interna que se acomoda en un polo de la estructura, llamada embrioblasto, la cual se diferenciará hasta formar al embrión. Cercano al octavo día de fecundación, el blastocisto comienza su proceso de implantación en la capa endometrial del útero. La masa de células interna, llamada trofoblasto, se divide en dos capas inicialmente. La primera, adyacente a la cavidad amniótica, el hipoblasto, y la segunda, colocada en sentido opuesto, epiblasto. Blastocisto tardío. Entre los días 15 y 16 después de la fecundación embrionaria, el blastocito ya se ha anidado más profundamente en los tejidos profundos del útero, mientras comienza la formación de lagunas sanguíneas para dar paso a las arterias y a las venas que mantendrá a futuro al recién nacido. El epiblasto sufre de una modificación con la creación de un surco a lo largo de toda la capa. Las propias células del epiblasto se deslizan hacia ese surco, llamada línea primitiva, y se introducen por debajo de la misma capa, por lo que se crea una nueva capa de células que se posicionará por debajo del epiblasto y por encima del hipoplasto, la cual se llama mesodermo primitivo. A esta se le conoce como semana del disco trilaminar, ya que hasta este momento se forman las tres capas germinativas embrionales, de las cuales les hablaremos a continuación. Ectodermo. Es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se diferencian en dos estructuras: el ectodermo neural, que formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, y el ectodermo superficial, que formará los tejidos más superficiales, como la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y el esmalte de los dientes. Además, un grupo de células ectodérmicas, los aminocitos, formarán parte del saco amniótico, donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido amniótico. Mesodermo. Es la capa intermedia, pero la que se forma en el último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Para ello, es importante saber las siguientes estructuras. La notocorda. Se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola, y actúa como sostén. La notocorda, además, es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo. De esta capa surge el aparato circulatorio y el reproductor, así como todos los tipos de tejido muscular. Tal es el caso del músculo cardíaco, estriado y liso. También da origen a los huesos, el cartílago, el tejido conectivo, la grasa corporal, la dermis de la piel, el sistema linfático y gran parte del aparato urinario y varias membranas serosas. Esta tiene un papel fundamental en la síntesis de las proteínas y las hormonas. El mesodermo paraxial. Se desarrolla en el dorso del embrión a lo largo de la notocorda. Las células mesodérmicas forman los llamados pares de somites, unos bloques celulares a ambos lados del tubo neural que se encargarán de formar el tejido muscular, esquelético, cartilaginoso y la dermis. El mesodermo intermedio, también denominado nefrótomo,
ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital. El mesodermo lateral es la parte más externa del mesodermo y la que originará el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotelio que revestirán las cavidades corporales. Endodermo. Es la capa más interna que, con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior, se divide en dos partes. El endodermo embrionario dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los que se encuentran la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, la vejiga urinaria, etc. El endodermo extraembrionario es la parte que queda fuera del embrión y que forma el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas del desarrollo. Estas dos partes endodérmicas quedan comunicadas por un orificio ancho que próximamente se convertirá en el cordón umbilical. Con esto damos por finalizado el tema de tejidos, su origen, localización y funciones.